Sobre el linaje de Nichiren Daishonin. Teorías relativas a sus orígenes. Nichiren Daishonin nació el 16 día del segundo mes de 1222, en un pueblo pesquero en la provincia de Agua. Esta fecha corresponde al 6 de abril en el calendario gregoriano. Respecto a su origen, hubo tres teorías discutidas durante mucho tiempo: la del Chandala o paria, la del guerrero o samurái y la del descendiente imperial. Hoy sabemos que esta última es la verdadera, pero echemos un vistazo. La teoría del Chandala, que es incorrecta, se basa en fragmentos de escritos del sabio que sugieren un origen humilde. En la tradición hindú, el término Chandala se refiere a una paria o miembro de la casta más baja en el sistema de casta tradicional de la India. La teoría del samurái, basada en la afirmación de que provenía de la provincia de Totomi y se convirtió en pescador tras ser desterrado en Kai, debido a conflictos políticos, también resultó ser incorrecta. Esta teoría del samurái sostiene que Nichiren Daishonin provenía de la provincia de Totomi y se convirtió en pescador después de ser desterrado a la región de Kai debido a conflictos políticos. La teoría del descendiente imperial argumenta que era un descendiente directo del emperador Ojin, respaldada por pasajes descritos del propio Nichiren Daishonin, que hacen referencia a su linaje noble. El texto definitivo que aclara su origen en el Fudo Aizen Kankenki, relación de la visión de Fudo y Aizen, donde expresa que hay 23 generaciones de emperadores en su linaje patrilineal, confirmando así su conexión con el emperador Ojin. En el Fudo Aizen Kankenki manifiesta literalmente desde Dainichi Nyorai, emperador Ojin, hasta Nichiren. Hay 23 generaciones de emperadores dentro de un linaje patrilineal. Esta versión es la correcta. El Fudo Aizen Kankenki consiste en dos dibujos de los dos reyes del conocimiento, Achala, Fudo, y Ragaraja, Aizen, con los mantras relacionados con estas dos funciones protectoras, y dos inscripciones en las cuales se las identifica como perteneciendo a la 23ª generación de un linaje patrilineal de emperadores que descienden directamente del emperador Ojin Dainichi Nyorai. El linaje de Nichiren Daishonin. Ojin, 14 de diciembre de 210, 15 de febrero de 310. Fue el 15º emperador del Japón, según el orden tradicional de sucesión. Es el primer emperador histórico y fue deidificado como Hachiman, el guardián de los guerreros en el sintoísmo. Ojin nació en 210 en Tsukushi. En el regreso de su madre a la invasión de Corea, ella estaba a punto de parir cuando se encontró en plena batalla naval y aguantó el trance hasta llegar a tierra para que su hijo pudiera nacer protegido. A estas alturas debemos mencionar el tesoro imperial de Japón, Sanshu no Jingi, conocido como los 3 tesoros sagrados, que necesita cada emperador para legitimar su mandato. Ellos consisten en una espada Kusanagi no Tsurugi, una joya Yasakani no Magatama y el espejo Yata no Kagami. Representan las 3 virtudes primarias del Japón: el valor, la espada; la sabiduría, el espejo; y la benevolencia, la joya. Estos elementos están conectados al ideal budista. Es importante esta aclaración porque está relacionada con el relato del conflictivo nacimiento del emperador Ojin. Como se dijo, su madre procuró, en medio de la guerra con Corea y estando todavía embarcada, no parirlo y esperar a que llegara a puerto. El aspecto de la joya Yasakani no Magatama es el de un feto y refiere al feto de Ojin en el vientre de la emperatriz.
Por otra parte, el dibujo realizado por Nichiren de Aizen-myo en su documento de 1254 tiene la forma del espejo Yata no Kagami y Fudo-myo en el dibujo sostiene la espada Kusanagi no Tsurugi. Ahora tratemos de comprender la importantísima información que Nichiren nos lega en el Fudo Aizen Kankenki. La primera frase, he aquí la encarnación viviente de Aizen-myo, se refiere a sí mismo, a Nichiren. El primer día del primer mes, cuando el sol es más brillante, tiene que ver con el aspecto del círculo que encierra a Aizen, una imagen del sol, Nichi. Desde Dainichi Nyorai hasta Nichiren, hay 23 generaciones dentro de un linaje patrilineal. Dainichi Nyorai es el emperador Ojin, y las 23 generaciones de emperadores a las que se refiere son las que preceden al propio Nichiren. Acá ya podemos aclarar que Nichiren está revelando una verdad conocida por él, pero resguardada durante toda su vida, con excepción de este texto, que igualmente es críptico. Él, Nichiren, era hijo del emperador Go-Toba. Por último, luego de la fecha, Nichiren pone: Buda se manifiesta de nuevo en Nichiren, lo cual se interpreta como la manifestación de la budeidad en Nichiren. Nichiren Daishonin es entonces el Nyorai. El padre de Nichiren Daishonin, Go-Toba, 6 de agosto de 1180, 28 de marzo de 1239. El padre biológico de Nichiren Daishonin fue el 82 emperador de Japón. Según el orden tradicional de sucesión, reinó entre los años 1183 y 1198. En 1192 se establece el primer shogunato, gobierno samurái, por Minamoto no Yoritomo, desplazando al emperador como un gobernante títere. A pesar de sus limitaciones en el poder político, el emperador Go-Toba se destacó como calígrafo, pintor, músico y poeta. En 1198, el shogun Yoritomo fuerza al emperador a que abdique el trono, cuando apenas tenía 18 años. Aún así, el emperador Go-Toba mantuvo el poder como emperador enclaustrado entre 1198 y 1221, aunque con más limitaciones que sus antecesores de la era Heian. En 1221, el shogunato Kamakura puso en el trono al nieto del emperador Go-Toba, el emperador Shukyo, con tan solo 3 años de edad. Pero el emperador Go-Toba levantó su rebelión que buscaba el derrocamiento del shogunato y la restauración del poder imperial. Este conflicto es conocido como la Guerra Shokyu. La rebelión fue sofocada y el emperador enclaustrado. Go-Toba fue exiliado a la isla Oki. Algunos de sus hijos fueron también exiliados a otros lugares, y el emperador Shukyo fue destronado a los pocos meses de haber asumido el trono, a favor del emperador Go Horikawa, sobrino del emperador Go-Toba. Un punto importante a señalar es que el emperador Go-Toba no fue un devoto del Sutra del Loto, por lo cual se dice que Nichiren Daishonin no heredó el alma de su padre. El emperador Go-Toba, en cambio, heredó el alma de su abuelo, el emperador Takakura, que sí era devoto del Sutra del Loto. Entonces, aunque nominalmente el emperador Go-Toba era el 23º en la línea para heredar el alma después del emperador Takakura, sin embargo, debido a sus calumnias contra el Sutra del Loto, Go-Toba no heredó el alma del Sutra del Loto. Por lo tanto, en esencia, Nichiren Daishonin heredó el alma del Sutra del Loto directamente de su abuelo, el emperador Takakura. La madre de Nichiren Daishonin.
Una de las concubinas del emperador fue la bailarina llamada Kame-giku, que había recibido el título de la corte de Iga no Tsugone. Go-Toba se enamoró profundamente de esta mujer, a quien regaló mansiones. Cuando se descubrió el embarazo de Kame-giku, el emperador la envió rápidamente al santuario de Ise, en el pueblo de Tojo, en la provincia de Awa. Esta medida fue por la seguridad del príncipe por nacer. Fue recibida en un santuario imperial de Tojo, que estaba a cargo de Nukina Watarai, quien también era el administrador de la región, y por lo tanto, dado que se trataba de una zona pesquera, era la persona que daba la licencia para pescar a las familias asentadas en el lugar. Kame-giku se convirtió en Ume-giku, en obras literarias que se originaron en el período Muromachi, 1336-1573, mucho después de la muerte de Nichiren Daishonin. Por otro lado, hay que mencionar que la concubina del emperador provenía de una familia noble. Su padre, el abuelo de Nichiren, fue Hatakeyama Shigetada, aliado de Minamoto, y asesinado en el año 1205 por Hoko Tokimasa. De aquí aparece el apellido Shigetada, que se atribuye al supuesto padre de Nichiren en las versiones de las otras escuelas, cuando es imposible que, si sus padres hubieran sido simples pescadores, hubieran contado con apellidos. El padre adoptivo de Nichiren Daishonin. Como mencionamos antes, el 16 de febrero de 1222 nació el hijo del emperador Go-Toba y su concubina Kame-giku, quien para todos sería conocida como uno de los hijos de la pareja de Nukina Watarai y Kame-giku. Nukina Watarai se convertiría en el padre adoptivo de Nichiren Daishonin. De entre los discípulos de Nichiren Daishonin, fue Nichimoku Shonin quien recibió los documentos relacionados con su linaje genealógico, y estos documentos se resumen en el Eisen Fudo Kankenki, la narrativa asumida por las escuelas Nichiren provisionales. Las escuelas Nichiren que no tienen el verdadero linaje procedente de las 23 generaciones de emperadores previas al nacimiento de Nichiren, que comienza con Ojin y que luego sigue en la actualidad hasta Nichirio Daishonin, representante legítimo de la derrotada dinastía del sur. Ha formulado una narrativa que en verdad fue la tapadera para proteger la verdadera identidad del hijo del emperador Go-Toba y su concubina Kame-giku. Confunden el nombre Nukina Watarai y lo llaman Nukina Shigetada Hiro, o también Mikuni no Tayu Shigetada, y a su madre, en lugar de Kame-giku, la renombran Ume-giku Nyo y se refieren a ambos como pescadores. Fue una necesidad para la protección de Nichiren Daishonin que las personas que lo rodeaban creyeran ese relato, pero las escuelas Nichiren, que no pueden contar con el legado directo familiar que quedó en la familia de Nichimoku Shonin, lo tomaron por cierto. Cuando el propio Daishonin menciona en el Goyo Carta desde Sado, Nichiren, quien en esta existencia nació en una pobre y humilde familia chandala, estaba protegiéndose a sí mismo y, fundamentalmente, protegiendo a su madre y a su padre adoptivo. En cuanto a su padre biológico, a quien no conoció, pasó sus últimos 18 años en el exilio y fue enterrado en la isla Oki, aunque parte de su cuerpo fue enterrado posteriormente en Ohara, Kioto.